Jóvenes extremos, con fuerza y fe hablando claro. Voces de verdad. Elimelech, guiando el camino. Entrevistas vividas, inspirando a todos. Esneos, bienvenidos a tu programa hoy. Esneos, bienvenidos. Tu voz, nuestra voz. Risa y pasión, historia sin miedo. En cada palabra, un nuevo deseo. Sueños que se alzan, podcast, conversaciones reales, así avanzamos. Esneos, bienvenidos a tu programa hoy. Esneos, bienvenidos. Tu voz, nuestra voz. Vamos, ¿Sí estás grabando? 1, 2, 3. Bueno, estamos en nuestro 75º podcast. Estoy de vuelta otra vez en Puerto Rico. Una semana completa en Ecuador, casi no me dejan venir. Pero las oraciones de esta iglesia me hicieron que regrese. Es un chiste ecuatoriano. Nada, estamos otra vez aquí de vuelta con los podcasts. Ya estaba deseoso de estar aquí en la isla. No me di cuenta cuánto amo esta isla, cuánto amo esta iglesia y cuánto amo a estos jóvenes. A pesar de que somos poquito, pero la mayoría en la audiencia es bastante. Así que estamos aquí con un nuevo podcast, con la 5ª serie de Edificación Eficaz, que significa oración y ayuno. El anterior podcast estuvieron con el pastor también. Súper bueno, lo escuché. Muy buena la dinámica. Quiero agradecer también a Yeye, a Valeria, a Elimelech, que estuvieron a cargo de toda esta área de grabar, de estar ahí grabando los podcasts, el audio, el video. Y lo hicieron súper bien, así que me siento muy orgulloso de estos jóvenes de aquí, de El Corozo en Puerto Rico. Así que hoy tengo de invitado al presentador de los jóvenes. El presentador es de Elimelech Camacho Troche. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Bueno, estamos, ¿verdad? Recién comenzado la semana, pero hasta ahora todo está bien, ¿verdad? Este fin de semana estaba en un campamento. Cierto que estuve en campamento. Sí, el viernes hasta domingo. Sí, y tocaron, me imagino que tocaron. Vi también que JJ estaba tocando el saxofón. Sí. Qué brutal. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la experiencia? Sí, dentro del campamento, ¿verdad? Fue organizado por una iglesia en Mayagüez que se llama Ramos Antonini. Uh-huh. Entonces, más bien el lugar era en Adjuntas, que se botado por el monte, allá arriba. Literal. ¿Frío? Sí, chacho, sí. No como en Cabo Rojo, no como en el Corozo, claro. Que está aquí en un desierto. Pero, ¿verdad? Dentro de todo me gustó el campamento y las actividades. Seguro, y tocaron, sobre todo. Creo que es su primer campamento que tocan, ¿no? Sí. Que eso es bueno porque se van puliendo poco a poco, así como en los podcasts, ¿no? A mí en Ecuador me fue de los trámites, me fue un poco mal, pero en cuestión de los podcasts la gente estaba loca, me invitaba a radios, me invitaban a iglesias y yo tuve que decir a algunos que no, porque no sabía la cita todavía para el cambio de pasaporte, pero en otras sí, igual lo van a ver lo que se hizo en Ecuador. Pude entrevistar a algunos pastores, a algunos líderes y amigos, que esa es una nueva temporada. No es una nueva temporada, sino que va a salir en Transformados Internacional. Así que ahí van a ver todo lo que se hizo. Estuve predicando. Yo no sé cómo esta locura de los podcasts surgió si solo es de Ecuador, ¿no? Digamos que es un nicho de amigos nada más. Pero escaló bastante bien. Yo no sé cómo pasó. Pero no es que me pedían autógrafos, pero sabían quién era, o sea, sabían quién son ustedes. Y eso hizo extrañar hacer un podcast, la verdad. Quería hacer un podcast, así que estamos aquí con el tema de oración, ¿no? Sí, el tema de cómo comenzar a orar.
es un buen tema porque realmente muchos nos dicen, ora. O cuando uno entra a la iglesia, tienes que orar. Y es como que nadie nos dice cómo comenzar, ¿no? Y a veces nos gusta el final, pero nunca el inicio. Entonces, hoy vamos a hablar de un poquito de cómo comienzas a orar o cómo sabes que tienes que orar, digámoslo así. ¿Verdad? Empezamos a la base de todo esto, que ¿qué es la oración? Ajá. La oración, mucha gente dice que es orar con Dios, pero si estuviste escuchando el podcast que llegamos a hacer con papi, él mencionó que la oración no es exclusivamente hablar con Dios, porque yo estoy hablando contigo. Yo no estoy orando necesariamente, yo estoy hablando contigo. Pero al igual, orar no es necesariamente hablar con Dios. ¿Qué es lo que cambia eso? La adoración. La oración tiene, si se puede decir, 2 o 3 partes. Y uno de ellos es la oración. Uno de ellos es la adoración. Perdón. Ajá. Lo otro es la petición. Ajá. Y luego está, ¿verdad? Ese diálogo de tú hablar qué fue lo que pasó durante el día. Necesitas hablar de lo tuyo personal, íntimo. Después también adoración y también tus peticiones. No necesariamente en cualquier orden, pero solo explicando que hay esas 3 cosas. Quizás yo te puedo hacer una petición o quizás yo te puedo contar algo mío, pero nunca te voy a adorar necesariamente. Claro, y seguro. no siempre, ¿verdad? Voy a darte una petición para que como tú me lo cumplas. Pues ya teniendo esas 3 cosas en mente, ¿verdad? Eso es lo que hace que nuestra oración sea una oración hacia el Señor. El hecho de hacer esas 3 cosas. Entonces, ¿qué era la pregunta en sí? Sí, que ya ¿cómo comenzar a orar? ¿Cómo comenzamos a orar? Pues, ¿verdad? Ya habiendo definido qué es la oración, pues tenemos que tener, ¿verdad? Durante nuestra oración bien en claro que, ¿verdad? Estas 3 cosas que acabo de mencionar. Por el mero hecho de que Jesús menciona de que cuando oremos no podemos estar haciendo repeticiones en vano. Sí, seguro. Y hacemos eso cuando no sabemos orar, cuando no sabemos qué decir. También. Y, ¿verdad? Aparte de eso, menciona en Romanos 8 que el hecho de nosotros no saber orar o no saber qué decir, pues el Espíritu Santo entra y nos ayuda. Él dice que intercede por nosotros. O sea, de que nosotros en sí, dice, no sabemos orar, aunque deberíamos. Eso es lo que dice Pablo. Pues como no sabemos orar, aunque deberíamos, pues el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y, ¿verdad? En ese momento yo, ¿verdad? Me hago esta pregunta de cómo puede ser que el Espíritu Santo intercede por nosotros si es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios. O sea, sí, exacto. El Espíritu Santo Dios está hablando con Dios Padre. Seguro. O está intercediendo con Dios Padre por nosotros. Y yo lo veo de casi como pidiendo misericordia. ¿Verdad? No diciendo que eso, pero cuando yo escucho eso, lo veo como así. Casi de esa misma manera. De que este es por quien tú enviaste a tu hijo para morir. ¿Verdad? Y nosotros deberíamos intentar avanzar en el hecho de orar. Sí, y lo que tú dices realmente abarcaste un montón de temas que es súper bueno porque realmente la oración es muy grande. El hecho de poder enfocarnos, y esta es la siguiente pregunta, pero antes de entrar a esa pregunta, me gustó mucho lo que dijiste. O sea, primero la oración no necesariamente es hablar con Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es saber adorarlo, porque yo no te voy a adorar porque seas mi amigo o porque seas el presidente. O sea, yo te adoro porque eres Dios. Punto. No hay otra adoración más que esa. Y nosotros somos seres de adoración. Por algo usted adora el teléfono, el YouTube, adora todas esas redes sociales, o adora algo, o adora el gato, el perro, algo adora. Entonces, esa adoración es la que nos permite reconocer quién es Dios y quién no es Dios. Y lo otro es una petición, que justamente llegas al punto de la oración. No necesariamente tenemos que pedir, porque si pides, ¿qué vas a recibir? A veces muchas peticiones no vas a recibir nada, porque debemos concentrarnos tal vez en una necesariamente. No estoy diciendo que todas las peticiones sean malas, estoy diciendo que deberíamos concentrarnos en estos 3 tips que dijiste, de poder hablar con Dios, poder adorar y poder dar una petición. Sí, perdón. ¿Verdad? Abarcando más en lo que había mencionado de las peticiones, Jesús llegó a mencionar que todo lo que pidéis en mi nombre, lo haré. Ajá, será.
Ahora, si yo le pido al Señor, Señor, yo quiero unos platillos, no voy a decir nombre, pero ya sabe. ¿Tú crees que van a caer del cielo y van a aparecer allí mismo? No, porque necesitas trabajarlo. Y también hay que ver, Exacto. también hay que ver que el Señor nos conoce. Es como que yo estuviera pidiendo, Señor, que me gane la lotería de $1,000,000. El Señor no te va a permitir algo Porque conoce que te va... conoce que me voy a gastar, conoce que me lo voy a gastar y no le voy a adorar por eso. O sea, el Señor también sabe quiénes somos nosotros. Y por eso es importante esta pregunta, cómo comenzar a orar. Y es saber primero reconocernos, ¿no? Saber quiénes somos ante Dios. Y ahí ya entra algo vulnerable, porque tú sabes que hay un Dios que lo conoce todo, lo sabe todo, y tú no vas a entrar a pedirle algo de grandeza. Y ahí ya tú reconoces quién eres. O sea, eres un pecador, eres inmundo, eres alguien que tal vez no se merece hablar con Dios, pero Dios tiene misericordia para escucharte. Y tú, ¿qué le tienes que decir? Y ahí entramos a una dinámica diferente. Y es justamente la segunda pregunta, es el enfoque. ¿Cómo yo puedo enfocarme en la oración? Porque muchas veces perdemos el enfoque con estas cualidades, porque entro a la presencia del Señor y, bueno, yo soy el más grande que todos los de mi colegio, soy el más grande de la iglesia, hago todo. Señor, necesito esto. Se desenfocó completamente la oración y perdemos ese enfoque. ¿Cómo enfocarnos en una oración que sea natural y eficaz para el Señor? Bueno, ¿verdad? El hecho de distraerte durante una oración creo que es algo que hemos hecho casi todos. La mayoría, hasta yo. Lo hemos hecho básicamente todos, ¿no? Yo me he quedado Yo creo que el dormido. único que no se ha distraído durante alguna oración es el mismo Jesús. ¿Verdad? Porque Él es el modelo, ¿verdad? De cómo deberíamos orar. Entonces, ¿verdad? Tomando esto en cuenta, ¿cómo nosotros nos podemos enfocarnos, ¿verdad? Evitar desenfocarnos. Pues simplemente, ¿verdad? Quitar todo, las distracciones. Y aún así, ¿verdad? Hay cosas mentales, pero, ¿verdad? Hablando de un tema a la vez. Es mejor orar en un momento designado, ya preparado. Dijiste, yo voy a orar de X hora a X hora. No necesariamente algo espontáneo. Es mejor Natural. siempre hacerlo allí de X hora a X hora. Algo planificado. Y de esa manera tú tienes control de tu ambiente y qué va a pasar durante el ambiente. Claro. Entonces, si tienes control, tú puedes eliminar qué te va a desenfocar. Y en ese momento puedes orar en la cama o en alguna silla, pero tienes todo bajo control. Entonces, tampoco es que va a decidir, voy para una fiesta y va a empezar a orar en plena En fiesta. una discoteca. Porque tú sabes que te va a pasar, te Seguro. va a distraernos a orar. Entonces, cuando vamos a lo mental, allí es que entra la cosa. Una de las cosas que mencioné que Jesús había dicho, el hecho de repetirlo. hacer repeticiones, eso es algo que deberíamos evitar. Normalmente repetimos cuando ya nos desenfocamos o nos perdimos o ya no sabemos qué más decir. Entonces, ¿verdad? Para poder evitar eso necesitamos leer la Biblia, específicamente Salmo. Salmo está lleno de la oración ideal y de la adoración ideal del siervo, uno de los más grandes de Dios. Y de esa manera podemos buscar las palabras, ¿verdad? Que decirle a Dios de pasión a través de, ¿verdad?, los salmistas. Mayormente David era uno de los que más escribió salmos de adoración y de oración. Y no solo eso, pero también de peticiones. Aunque él la adoró más que le pedía. Claro. Y si le pedía era para poder exaltar al Señor. Entonces, ¿verdad? De esa manera nos podemos enfocar en qué es lo que queremos decir. Otra cosa, ¿verdad? Cierra tus ojos. Porque créeme que vas a estar mirando por ahí pensando en qué más ver. Y aún así, ¿verdad? Algunas veces nos quedamos dormidos cuando estemos orando. No te acuestes cuando vas a orar, porque la posición de estar acostado, ¿para qué más es que solo para dormir? Para dormir. Para No, descansar. nada más. Entonces estás tomando una posición que es para descansar y la estás usando para adorar al Señor. O sea, no se ve bien, si me entiendes. Seguro. Entonces,
¿verdad? Tener ese visual en claro de que cuando estás orando, ¿verdad? Estás orándole al Señor, estás hablando con Dios, Él está literalmente allí mismo. Entonces, si Dios desciende aquí mismo, ¿yo voy a estar acostado o voy a estar arrodillado? ¿Cuál de los dos tú piensas que es mejor? Arrodillado, supuestamente que sí. Y más que eso, no solo está allí, sino el Espíritu Santo está dentro de nosotros. O sea, somos el templo del Espíritu Santo. Y es interesante porque, nuevamente, la posición de arrodillar se ha vuelto un tabú dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y es el simple hecho de adoración. Pero es mucho más. Yo lo veo que para mí es una posición incómoda, pero que me permite conectarme con Dios. ¿Por qué? Porque no me voy a dormir arrodillado, porque ya te comienzan a doler las rodillas, porque hay algo que está pasando interiormente que tú dices, espérate, esto está heavy, o sea, ¿cuánto voy? ¿Cuánto? Entonces, eso te permite tener concentración en realidad o enfocarte en lo actual. Así que yo recomendaría que se arrodillen, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, vaya prolongando mini metas, como siempre lo he dicho, pero el tema del arrodillarse realmente es incómodo, pero para los cristianos es cómodo espiritualmente porque nos permite concentrarnos. Yo lo veo así, de esa manera. Lo otro es justamente lo que tú decías, los salmos están llenos de adoración. Ponga adoración, o sea, no necesariamente tiene que saberte todos los salmos. Ponga una adoración que le permita a usted concentrarse con su adoración. Hay muchas canciones cristianas que reflejan nuestros problemas, digámoslo así. Pero eso hace que no... Lo que sí recomendaría es que no cante la canción. Más bien concéntrese que la canción le está recordando ese problema. Hay muchas canciones que tienen, digamos, temas profundos como separación, como amar a tu prójimo, como pecados, cosas así que nos permiten concentrarnos en el tema de la oración. El tema de la oración no es el tema de la música ni el tema de que esté arrodillado. Nos permite enfocarnos a la oración que usted desea permitir. Para terminar y pasarte, hay algo que el Señor también lo dijo. Todas sus cargas, échenmela. O sea, tampoco es una excusa decir que estoy cansado o que vine trabajando. Debemos más bien que te excúsate orando. En otras palabras, el Señor te está diciendo, ¿quieres excusarte? En la oración. Ahí yo te quiero coger todas las cargas que tienes. Hasta en eso, enfócate. O sea, ya estás enfocado con un problema. Dale al Señor todo lo que quieres decirlo. Y el Señor te está diciendo eso. Mira, tal vez no tengas que decir, pero todas tus frustraciones, dímela. O sea, porque yo me la voy a cargar y ya la llevé a la cruz. Entonces, eso también nos permite enfocarnos, ¿no? Sí, que estábamos hablando hace unos segundos atrás. Sobre específicamente los cánticos. Sí, exacto. Por todo lo que hay en mí, yo no puedo orar con cántico. Porque terminas cantando la canción. Ay, qué linda canción, qué linda batería, qué linda guitarra. Termino pensando en la canción. Sí, porque eres músico. Entonces, exacto. Tengo que tener absoluto silencio y estar enfocado. Pero en el tema de las canciones, hay gente que sí puede orar con canciones puestas, claro, y mantener seguro esa comunión y el enfoque en Dios, ¿verdad? Seguro. Que eso no es un don que yo tengo. Pero, ¿verdad? El hecho también es que necesitamos estar, ¿cómo digo? Concentrados. Más que concentrados, aware. Atentos. Ya te estás aprendiendo las palabras. Yo vengo de Ecuador renovado. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos orando? ¿O qué estamos diciendo? O si estamos llorando, ¿por qué estamos llorando? Ajá. Porque hay canciones que te pueden hacer llorar. Sí. Entonces, lo otro es, si las canciones no están haciendo... Bueno, ¿cómo digo esto? No están siendo eficaces. Si es el Espíritu Santo que te está tocando, pues puede ser que llore. Uh-huh. Pero si es la canción que te está haciendo llorar, ¿cómo tú puedes distinguir eso? ¿Ves el problema que entramos? Sí, sí. Entonces, la cuestión es, ¿cómo tú vas a solo
diferenciar, ¿verdad? O no diferenciar, pero de distinguir la presencia de Dios al mero hecho de estar llorando. Ujú. ¿Me entiendes? Que solo sabes que Dios está allí cuando Él te toca. Exacto. Y El yo, momento, ¿verdad? Perdón. El momento en que Dios está allí contigo, tú deberías poder sentirlo, diferenciarlo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que Él siempre está con nosotros a través del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, no necesariamente porque lloremos significa que que el Dios... Espíritu Santo está ahí. Exacto. Ujú. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos pueden hacer llorar. Pero al igual, el hecho de no llorar tampoco significa que el Espíritu Santo no está allí. Exacto. Simplemente es que no... Pues cuando nosotros lloramos cuando estamos... Tocados, How do you o- say overwhelmed? No, overwhelmed. Sobretomado Llenos. no, pero me Sobrecargado. voy al hecho de las emociones. Cuando ya Frustración. no puedes aguantar más esa emoción. Si yo estoy molesto, yo puedo ponerme a llorar. Claro. Si estoy frustrado, si estoy nervioso, ansioso, cualquier emoción feliz, yo me puedo poner a llorar. Seguro. Sí, y es un punto muy importante lo que acabas de decir. Y justamente iba a eso. Yo creo que para alguien nuevo que esté comenzando en la oración, es bueno tener esta dinámica de música y cosas así. Pero realmente cuando ya entramos a un nivel un poquito más alto, y Pablo lo dice, unos están todavía consumiendo leche espiritual y hay otros que ya hay que darle algo sólido. A esa persona sólida, lo que tú acabas de decir es justamente lo que hacían los mayores hombres del Antiguo Testamento y era una separación completa. Que se dirigían a un monte, daban su ofrenda, que ahí entra otra dinámica, es tu ofrenda al Señor espiritual. Y a veces no es una petición y a veces no era algo de reclamo. Era lo mejor de ti para el Señor. A uno le pidió hasta su hijo, Abraham. O sea, y él dijo que sí. Él no dijo que no. Él no dijo, ay, o sea, no, él dijo, dale, hagámosle. O sea, entramos a otra dinámica de oración, que ya es una entrega completa. A veces, al inicio, como personas cristianas, al inicio, cuando entramos, nos cuesta tener esa entrega. Y por eso esta dinámica de poder escuchar música, de poder hablar con Dios. Pero ya cuando tienes algo mucho más sólido, ya no deberías estar así. Ya deberías de entregar. ¿Y qué es lo que tú tienes que entregarle a Dios en la oración? Y ahí llegamos a este punto. O sea, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo de ti? Algunos les pidió hijos, otros les pidió todo, otros les pidió hasta el pueblo. O sea, me hago entender, su reinado, todo lo que tenían les pidió y ellos no se quejaron. Tenemos a Abraham, tenemos a Job, tenemos a Jacob. O sea, vamos a ver cómo el Señor está pidiendo algo de nosotros. Y esa debería ser nuestra meta de oración, digámoslo así. Y entrar en este proceso, como tú decías, ir poquito a poquito. Si ya entra un punto en que usted dice, ya esta canción me está haciendo llorar mucho tiempo, pues ya no es del Espíritu Santo, pues ya es su emoción. Entonces trate de que el Espíritu Santo mejor le revele. Y la palabra dice eso, ¿no? Que el Espíritu Santo está para consolarnos y para revelarnos. Sí, exacto. Cuestión de la canción no sea necesariamente el enfoque de toda tu Exacto. oración, sino que sea, ¿verdad? Por el mero hecho de entrar en esa comunión. Entonces, si entramos a la otra pregunta, y va con esto, ¿no? Si estoy orando y no tengo una respuesta, igual sirve mi oración. ¿A qué te refieres de si no tengo respuesta? Que le hiciste una pregunta. Dame una Digamos situación. que yo estoy orando por una petición, pero voy 10 años con la misma petición, o 5 o 2 años, dependiendo de la paciencia de cada uno, ¿no? Y uno dice, pues el Señor no me contestó. O sea, ¿sirvió mi oración o no sirvió? Eso es muy interesante, porque Dios nos hace esperar, ¿verdad? Eso es lo primero a que voy. Lo segundo es que a veces nosotros, ¿verdad? Quizás nos podamos quejar de que Dios no contesta rápido, pero quizás nosotros no sabemos pedir. Uh-huh. ¿Me entiendes por dónde voy? Seguro. Si yo le pido algo al Señor que está en contra de su voluntad, Él nunca me lo va a dar. Uh-huh. Porque Él sabe que lo que Él tiene es mejor que lo que yo puedo obtener.
Entonces, Él nunca me lo va a dar si yo no estoy pidiendo lo malo. Y a eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice no sabes pedir. No es que tú vas a abusar de Esa lo que esa Jesús es la te próxima ha dado, pregunta, pero esa es la próxima pregunta. Pues sorry. Te adelantaste. Vuelvo a lo otro. Pues puede ser eso, de Ajá. que estás pidiendo algo que Dios nunca te va a dar, Seguro. de que no te beneficia y que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en ese caso deberías pedirle, Señor, esto es verdaderamente algo que alinea con tu voluntad, Señor. Si está en tu voluntad, ¿verdad? O si no, pedirle que te la revele, ¿verdad? Claro. El hecho de su voluntad. Lo primero que había dicho, que es que Dios nos hace esperar. El tiempo de Dios es perfecto, pero también hay que tener mucha paciencia para ello. Y, ¿verdad? Ser consistentes en el hecho de orar y hacer presentar nuestras peticiones cuando sea que es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando le pedimos algo a nuestros padres o a algún familiar, se lo repetimos un millón de veces. De que papi quiero esto, que mami quiero esto y aquello. Y lo seguimos y seguimos y seguimos. Hasta que eventualmente ellos nos dan la respuesta. ¿Me entiendes? Pero yo pienso que algo similar pasa con Dios. Que a Él le gusta escucharnos de nuevo, pedirle y presentarle en oración nuestras peticiones. Hasta que nosotros eventualmente sabemos pedir de la manera correcta que Él está pidiendo. Seguro. Como añadiendo lo que tú acabas de decir, yo tenía 2 puntos importantes. El primero es la confianza. Yo creo que cuando el Señor no te responde es porque tú no estás confiando en Él. Y eso se trata de la paciencia, de que tú tienes que confiar en Dios, de lo que va a hacer. Y el segundo punto importante es saber aceptar el no del Señor. Así como hay un sí, también hay un no. No necesariamente tiene que ser un sí. Y muchas veces nosotros pensamos que todas nuestras peticiones tienen un sí grande con rapidez abajo de correo, ¿no? De express. Y no es así. A veces es un no tan grande que te dice 5 años de espera. También es saber reconocer, pero lo primero es tener la confianza. Te pregunto, ¿tú confías en el auto o confías en JJ que maneja? Ninguno de los dos. ¿Por qué? No, mayormente, ¿verdad? Confío en JJ porque el auto, ¿verdad? Se espera que haga su función. Así mismo es la oración. Yo no confío en mi oración, confío en el que conduce la oración y es Dios. Nosotros deberíamos ser así y deberíamos pensarlo así. Tengo la confianza en que Dios, porque la oración se va a esperar lo que se va a hacer. O sea, su función va a ser esa. O responder, o mostrar algo, o una palabra del Señor. Eso se va a hacer, pero nos desconcentramos un poquito porque confiamos más en la oración de lo que decimos que en la respuesta. Entonces, y lo otro es aceptar un no. Y es difícil. Yo sé que es difícil aceptar un no. Pero a veces el no tiene un tiempo y una condición de parte de Dios. Y después de que tú pases ese no y esa condición, viene una respuesta mejor. Lo digo en mi caso. La mayoría sabe que yo me guardé más de 26 años para poder atender a mi esposa. O sea, hubieron muchos no en el camino y muchas frustraciones. Pero ahora me doy cuenta que regresé de viaje. Qué gran bendición el Señor me ha dado en no quedarme en mi país, sino estar en otro país, estar con otra cultura y no saberlo aprovechar. Me hago entender, es como que el Señor me sacó de un país completo, de una cultura completa para darme algo mejor de lo que yo pedí tal vez cuando era niño. Entonces, hubieron muchas frustraciones, lloré mucho, pero hoy veo esta respuesta mucho más grande que ya no era lo que yo pedía, sino era lo que el Señor desea para mí. Y volvemos otra vez al mismo punto que deseamos al Señor. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entregar para que el Señor nos sorprenda con su respuesta? Porque a veces nosotros no podemos ver el futuro, y como una vez JJ lo dijo, o sea, el único que sabe es Dios, el futuro. Pero si no te acercas a Él, tú estás viviendo en un pasado y en algo que tú estás prolongando, que el Señor lo haga. Y por eso entra la otra pregunta, ¿por qué la Biblia dice que no sabemos orar?
Después de todo este revolú, o no revolú, después de toda esta charla muy interesante, ¿por qué la Biblia dice que no sabemos orar? Bueno, una de las cosas, ¿verdad?, que había mencionado en la pregunta anterior, no sabemos pedir muy bien y no sabemos orar porque no leemos la Biblia, ¿verdad? Pienso yo. Porque en la Biblia están millones, no millones, pero están miles, me atrevo a decir, ejemplos de cómo se debería orar o de cómo se debería hablar con Dios. Hay miles de ejemplos para toda la vida. Claro. ¿Verdad? Y el modelo oración, la oración de Jesús. Pero más que eso, especialmente los salmos, son una muy buena idea de cómo deberías orar y cómo deberías comenzar a orar, ¿verdad? Y estudiar la Biblia. Y allí cuando estudias las palabras de Dios vas conociendo al Señor. Porque allí es que Dios te contesta, ¿verdad? Porque es una maravilla el hecho de escuchar la voz del Señor audiblemente, pero no siempre Dios te necesita hablar para tú poder escuchar. Casi siempre el Señor te puede hablar a través de la palabra que Él ya ha escrito. ¿Por qué? Porque todo allí, ese es el mensaje para todo el mundo. Porque hay muchos más como tú que están buscando las contestaciones para sus preguntas. Claro. Y muchas de esas contestaciones están en el libro que Dios ¿verdad?, escribió para nosotros. Y, ¿verdad?, la base de que por qué no sabemos orar, pienso yo, es porque no hemos leído la Biblia, no hemos buscado suficiente información de cómo deberíamos orar. Exacto. Y no solo eso, ¿verdad? ¿De quién tú aprendes a caminar? Pues de los que ya saben caminar. Si viste el podcast con papi, ya sabes por dónde voy. Exacto. Solo puedes aprender a caminar por aquellos que ya han caminado y ya han corrido y ya han hecho, qué sé yo, que ya han bailado, que ya han hecho un handstand. Pues es el hecho a que me voy, de consultarlo, porque la oración no es necesariamente, exclusivamente tú con Dios. Porque también oramos en la iglesia. Claro. O sea, es tú con Dios, pero también hay otra gente reunido contigo en tu petición y oración hacia el Señor. Entonces, en ese grupo de oración y de petición hacia el Señor, uno puede estar escuchando, ¿verdad? Y más que escuchando, también consultar con esa gente. Mira, ¿cómo tú oras con el Señor? ¿O qué versículo de la palabra te gusta para base de cómo hablar con el Señor? ¿Verdad? Claro. De buscar de aquellos que ya han tenido experiencia. Y es bastante, tal vez no contradictorio, ¿no? Pero realmente cuando uno se acerca al Señor, no necesariamente uno se concentra muy fácil, como lo acabamos de ver. Pero ¿por qué no sabemos orar? Es porque realmente nosotros no sabemos, primero pedir lo que tú dijiste, y lo otro es que no sabemos quién es Dios. O sea, y ahí entra algo más fuerte, que si tú estás más de 30 años en una iglesia y no sabes orar, es porque no has conocido al Señor realmente. Y en donde tú puedes encontrar quién es Dios, pero de una forma mucho más visible, es la Biblia, lo que tú acabas de decir. La Biblia es como el manual de cualquier cosa que usted vaya a hacer. O sea, usted quiere orar por una petición, vaya a la Biblia porque ahí está el manual. Muchas veces nosotros cogemos los manuales de objetos y los botamos, porque sabemos que así va a funcionar. Pero realmente hay un manual donde te dice cada función de cada cosa. Así mismo es la Biblia. Ahí está la función de cada cosa que usted está pidiendo o de un problema. Por algo hay un montón de consejos, un montón de personas, un montón de situaciones que el Señor puso en la Biblia para que usted no diga, es que eso no encuentras en la Biblia. Todo está en la Biblia. Justamente porque es un manual que nos lleva a conocer a Dios. Y lo otro, la Biblia dice que a veces nuestra oración no pasa del techo. ¿Por qué? Porque nos concentramos en lo terrenal. Tan simple como eso. Me concentro en que necesito un auto, necesito. Y el Señor no te va a dar. El Señor te va a decir no. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que a mí me encanta donde el Señor dice, no hables, solo escucha. Y a veces de eso es lo que nos hace falta. O sea, escuchar esa respuesta que te diga al oído no o sí.
porque a veces hablamos mucho y no escuchamos, que eso es lo otro también. No sabemos orar porque estamos pidiendo mucho y estamos hablando mucho y no estamos escuchando realmente la voz del Señor, que ahí está presente. Lo único que uno tiene que tener paciencia, tiene que confiar en Dios y tiene que entender que Dios quiere revelarse de una manera hacia nosotros, pero con una intención de nosotros. El Señor no va a bajar a decirte, mira, JJ, soy Dios. No, tiene que haber una condición de parte de JJ para que Él se revele así. JJ no va a estar así jugando y el Señor se va a revelar. No, tiene que haber una condición de JJ de búsqueda, de entrega, de incluso hasta vemos pasajes bíblicos de vida o muerte, donde ahí el Señor entró en escena a decir, mira, yo soy Dios, tranquilo. Vemos algunos casos, entonces debemos entender que la oración no se la tiene que tomar como hablar, sino como la voz de Dios misma para escuchar. Y ahí entramos en esa dinámica. Así que no sé si quieras decir algo más. No, creo que lo resumiste bastante bien, esa última pregunta. Así que muchas gracias por estar en este 75º podcast. Volvimos a casa. A casa. Se alzan podcast, conversaciones reales, así avanzamos. Es Neos, bienvenido.